Libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 14. ¿Me confirma con un amén, por favor? Y leo a favor de todos. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia. Y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad de su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre. Yo creo que es un gran privilegio que entre tanta gente, 8.000 millones de personas que existen en el mundo, Dios haya fijado su mirada en ti, en ti, en ti y en mí, habiendo tanta gente. ¿Sabe por qué Dios fijó la mirada precisamente en usted? Porque el primero que confía en nosotros es Dios. Y la segunda persona que tiene que confiar en nosotros somos nosotros mismos. Hay un versículo donde Jesús resume todos los mandamientos en dos. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice, este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está hablando de tres amores, de tres niveles de amor. El nivel de amar a Dios por encima de todas las cosas, el amar al prójimo, pero también hay un amor propio. ¿Usted sabe por qué hay tanta gente que se está quitando la vida? Cada 40 segundos alguien se quita la vida en el mundo, porque dejó de amarse, porque dejó de quererse, porque le da lo mismo estar vivo que estar muerto. Le da lo mismo hacer que no hacer. Se mira en un espejo y empieza a verse los defectos, pero no se mira lo bonita o lo bonito que es. Empieza a verse todos los defectos, pero no se mira sus cualidades. Y empieza a verse fea, a verse feo, y empieza a perderse el amor. Cuando yo me miro en un espejo, aunque yo esté maluquito, no importa, yo le digo: aquí está tu príncipe, aquí empieza un nuevo día, aquí está tu príncipe, Señor, aquí está tu hijo. Ahora, si Dios, que fue quien nos formó, nos acepta tal cual como somos, ¿por qué nosotros no tenemos la capacidad de aceptarnos tal como somos? Si Dios nos creó así y nos formó de tal manera y nos formó hermosos y nos formó preciosos ante los ojos de Él. Creyó en nosotros y Dios no confía su gracia y su favor sobre cualquiera. Yo le decía a mi esposa que día, aunque el evangelio está desplegado a todo el mundo, aunque el evangelio es gratuito para todo el mundo no va a ser salvo. Todo el mundo no va a tener la gracia y el favor de alcanzar la mano de Cristo. Pero usted y yo tenemos esa gracia y tenemos ese favor. Ese es un privilegio que cualquiera no puede tener. Somos hijos de Dios. Tenemos identidad como hijos. Decía Cas Luna, un pastor que admiro demasiado, decía: cuando miras a Dios como a Dios, lo miras lejano. Pero cuando miras a Dios como Padre, lo estás mirando cercano. Dice que había un rey que salió de viaje. Dice que agarró sus riquezas y llamó a 3 de sus empleados y les confió sus riquezas.
Entre tantos empleados que había, a 3 les confió sus riquezas. ¿Por qué le confió sus riquezas? Porque sabía que esos 3 tenían la capacidad de rendir su dinero. Dice que a uno le dio 5 talentos o 5 bolsas, dice en otra versión. Le dio 5 bolsas de dinero. Y el que le dio las 5 bolsas de dinero, me imagino yo, y dijo: mi rey está confiando en mí, me dio esta cantidad de dinero, yo no puedo defraudar a mi rey. Yo tengo que usar de mis habilidades para rendir lo que el rey ha dado en mis manos. Y dice que hizo negocios, así dice la palabra. Dio negocios y multiplicó 5 veces más lo que el rey le había dado. El segundo también hizo lo mismo. Le dieron 2 bolsas, dio 4 al rey. El rey le dijo: ustedes son buenos siervos, sobre poco han sido fieles, sobre mucho los voy a poner. Pero hubo uno, al último, que le dio una bolsa de dinero, y este último, no sé qué le pasó, dejó de confiar en él, porque el rey sí confió en él, y fue y enterró el dinero, y fue y enterró lo que no le pertenecía. Cuando el rey viene a pedir cuentas, dice que le entregó al rey la bolsa de dinero, pero el rey le dijo: tú eres un mal siervo. No porque no le haya robado. Le dijo: eres un mal siervo porque no multiplicó lo que el rey le dio. Le dijo: al menos hubieses agarrado ese dinero, lo hubieses metido al banco, y cuando yo hubiese llegado, hubiera obtenido mis intereses. Eres un mal siervo. Yo siempre he dicho que todo nace de una idea. El mismo Dios se ideó la humanidad. El mismo Dios se ideó el ser humano y se ideó todo lo que hay y todo lo que existe. Présteme atención. El libro de Hebreos dice que todo lo que hay visible salió de lo que no se veía. O sea, de las cosas invisibles salen las cosas visibles. Esto es un lenguaje que solamente lo entiende el que habla la fe. Esto es un lenguaje que no todo el mundo puede entender, porque es un lenguaje espiritual, y el mundo espiritual es más real que el mundo material, y el mundo invisible es más real que el mundo visible. Ahora, antes de que se formara todo, ya Dios en su sabiduría había formado al hombre en su mente. Había formado todo lo que existe en su mente. Había formado todo lo que hay en su mente. Es más, cuando el hombre peca, ya Dios tenía un plan B. Y le dice a la mujer, referente a la serpiente o referente a Satanás, le dice: ella, hablando de la culebra, te va a herir en el calcañal, pero tú le vas a aplastar la cabeza, refiriéndose a la venida del Señor Jesucristo. Y empezaron los profetas, los hombres de Dios, a hablar sobre el advenimiento de Cristo. Eso estaba en el pensamiento de Dios. Dios le colocó ese pensamiento a los profetas para que hablaran que venía un Salvador. Uno de los profetas que más habla del advenimiento de Cristo es el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, en el capítulo 61 de su libro, relata exactamente qué es lo que Cristo viene a hacer. Y dice que el Espíritu del Señor está sobre el Señor Jesús, por cuanto lo ha ungido para dar buenas a los pobres, lo ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vistas a los ciegos, a poner a libertad al oprimido, a predicar el año agradable del Señor. Eso lo predicó, eso lo visualizó Isaías 300 o 400 años antes de que apareciera Jesucristo. Ya eso estaba en la mente de Dios. Ya eso estaba en las ideas de Dios. Hasta el día en que Jesús entra a su lugar de origen en Nazaret,
entra a la sinagoga, entra en el templo y le dan para leer el rollo. Y ese día que le dieron para leer el rollo, precisamente le dieron a leer Isaías 61. Cuando él termina de leer Isaías 61, dice: hoy, diga hoy, hoy esta palabra se ha cumplido delante de ustedes. Ya esto no es una profecía, ya esto no es una promesa, ya esto es una realidad. Ya esto se hizo visual. Era una idea del Padre, pero ahora el Padre me mandó para que yo tomara forma humana, para darle libertad a los cautivos, y a eso he venido, a resucitar muertos, a darle vista a los ciegos, a que el mudo hable, a que los muertos resuciten y que las almas sean salvas en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Leí en el libro de Eclesiastés algo porque me llamó la atención el texto. Y parece que el Espíritu Santo hubiese metido esos dos versículos ahí. Porque el libro de Eclesiastés es prácticamente como el libro de Proverbios, que son libros de consejería. Y parece que el Espíritu de Dios hubiese metido en Eclesiastés 9:14, hubiese metido estos dos versículos para enseñarnos algo. Y vuelvo y se lo repito: una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Era una ciudad pequeña. Era una ciudad que tenía pocos habitantes. Pero vino un rey poderoso y dijo: esa ciudad es chica, esa ciudad no tiene gente, esa ciudad es fácil de invadirla, esa ciudad es fácil de conquistarla. Pero la Biblia dice que dentro de la ciudad había un hombre que era anciano, que era pobre y que era sabio. Y dice que con su sabiduría, la Biblia no dice qué estrategias utilizó, pero las estrategias que este hombre utilizó funcionaron perfectamente y logró liberar a la ciudad de manos del gran rey. Cuando terminó todo, eso me llama la atención, dice que más nadie se acordó del hombre anciano. Ahora pregunto yo, si ese hombre era tan sabio, si ese hombre tenía el entendimiento, tenía el conocimiento, porque la sabiduría es el grado más alto del entendimiento. Una persona sabia sabe lo que va a hacer. Una persona sabia no se mueve por moverse. Una persona sabia va a lo seguro, va a lo correcto, porque la sabiduría está en él. Ahora, pregunto yo, ¿por qué este hombre no utilizó su sabiduría, sus estrategias para él mismo, para salir de la condición de pobre? Porque es que me llama la atención que dice que era anciano, pero que era pobre, pero era sabio. O sea, con tanta sabiduría era pobre, con tanto entendimiento, pero era pobre, con tanto conocimiento, pero era pobre. Te aseguro que si este hombre hubiese utilizado su sabiduría, su entendimiento y su conocimiento para él mismo, para desarrollarse él mismo, la Biblia dijera: había un hombre en la ciudad, anciano, rico y sabio. Muchas de las cosas no suceden es porque no nos atrevemos a hacer las cosas. Muchas de las cosas no suceden es porque el miedo nos aterroriza, o porque quizá ¿qué dirá fulano o qué dirá sutano? Y mejor vendemos las ideas a otras personas y vemos cómo otros prosperan, y de pronto la condición de nosotros sigue igual, porque no nos atrevemos a hacer cosas diferentes. Y el que no hace cosas diferentes termina haciendo lo mismo, y el que termina haciendo lo mismo termina obteniendo los mismos resultados. Pero quien hace las cosas diferentes ve cosas diferentes.
¿Cuánta gente ha muerto llevándose un potencial tan grande a la tumba? ¿Cuántos libros dejaron de escribirse porque alguien no se atrevió a escribir un libro? ¿Cuántas canciones dejaron de ser exitosas porque a alguien le dio miedo presentar sus canciones, presentar su proyecto? Yo le dije que yo le pedí a Dios el querer ser compositor, pero cuando yo compongo la primera canción me daba miedo mostrarla. Me daba miedo porque pensé que la iban a rechazar, pero el día que la mostré me dijeron, esa va. Entonces cuando las cosas se muestran, cuando se muestran las ideas, créeme que no tan solamente tú vas a creer en las ideas, sino que otras personas también van a creer en tu proyecto. Me acuerdo de un texto cuando los hijos de Israel llegan al río. Tenían dos problemas: no tenían puente para pasar el río, para pasar a la tierra prometida. El segundo problema que tenían era que el río estaba crecido. Era tiempo de invierno. Pero hay algo que me llama la atención, y es que Dios le dice, dile a los sacerdotes que se metan en el río. Cuando los sacerdotes se meten en el río, automáticamente Dios hace un milagro y paraliza al río, y ellos logran pasar en seco. Alguien tiene que meterse al río. Alguien tiene que accionar algo, alguien tiene que hacer algo diferente. Alguien tiene que levantarse. Yo sé que esta palabra Dios le está hablando a alguien directamente. No basta solamente con que seas inteligente. No basta solamente con que tengas el conocimiento, y no basta solamente con que tengas sabiduría. Tienes que levantarte a accionar tus proyectos. Hay gente que tiene cantidades de ideas en la cabeza que si las gestionan, que si las hace, se hacen ricos. Es tiempo de levantarse y hacer ese proyecto. Es tiempo de levantarse y emprender lo que quieres emprender. Porque el primero que confió en ti, que fue Dios, te dice, hazlo porque yo estoy contigo. El segundo que tiene que confiar eres tú. Solamente Dios está esperando que alguien se meta al río para él parar el río. Si te metes, estoy seguro de que tú vas a ver la gloria de Dios. No podemos. Es mejor que digan lo intentó a que digan nunca lo intentó. Yo creo que estoy hablando a gente inteligente. Yo sé que estoy hablando a gente con sabiduría y gente con inteligencia en este lugar. ¿Querías una palabra de Dios? Dios te dice, hazlo, inténtalo. Yo estoy contigo, no vas a fracasar, vas a salir adelante, vas a ver mi gloria. Hazlo porque yo estoy contigo. ¡Hey! Y ya quiero finalizar con esto. Yo no predico tan largo, pero hoy estoy predicando largo. Hay una historia que a mí me encanta, que es la historia de Jacob, que después Dios le cambió el nombre por Israel. Jacob llega a un territorio. En ese territorio empiezan a explotarlo. ¿Quién empieza a explotarlo? El suegro llamado Labán, que era un oportunista. Dijo, la bendición de Jehová está sobre este tipo, y yo a este tipo no lo voy a dejar ir de aquí. Yo voy a hacerme rico a través de este hombre. Eso se llama oportunismo. Oportunidad es una cosa, el oportunista es otra cosa. Si usted conoce gente oportunista, trata de alejarse de gente oportunista porque son bastante peligrosos. Labán era oportunista. Pero un día en visión, Dios le muestra una visión a Jacob y le dice, ve y corta ramas de álamos, ramas de avellana, pela la rama, textualmente así lo dice. Cuando vayan a tomar las ovejas agua, metes las varas allí, y cuando ellas empiecen a tomar, cuando ya empiecen a parearse,
las ovejas que nazcan van a salir pintadas y van a salir manchadas. Ese era el pago, ese era el trato que había hecho él con Labán. Él no se puso a preguntar, Señor, pero ¿cómo va a funcionar esto? ¿De qué manera va a funcionar esto? Él creyó, él lo hizo. Y averiguando un poco, me di cuenta que el álamo, la avellana, la encina que bota, puede causar mutación en un animal. Eso científicamente no lo sabía Jacob, pero él lo hizo, creyó, le funcionó y fue prosperado porque activó en él y confió en Dios. Mire, yo creo que así como la mujer sabe, yo siento a Dios aquí. Que así como la mujer sabe cuando está embarazada que ya llegó a los 9 meses y ella sabe que ese niño viene para afuera porque viene para afuera porque viene para afuera, pero el que está dentro de ella, que es el bebé, también sabe que va para afuera. Hay un momento de embarazar, hay un momento de planificar, hay un momento de gestionar, pero hay un momento de nacer. Y yo creo que a mucha gente aquí le llegó el momento de nacer. Yo creo que a mucha gente aquí ya no va a ver el proyecto solamente en su mente, sino que ya lo va a cargar, que ya lo va a tocar, que ya lo va a visualizar. Yo quiero hablar con esa gente que tiene proyectos. Yo quiero hablar con esa gente que no ha podido porque le ha dado miedo. Yo quiero hablar con esa gente que pase aquí porque queremos orar por ti, porque queremos activar milagros de parte de Dios para tu vida, porque yo sé que a partir de hoy tu momento llegó.